Dios escuchará. Buenas nuevas. Qué hermoso es ver al que llega por las colinas trayendo buenas noticias, noticias de paz, noticias de salvación, y le dice a Jerusalén: tu Dios reina. Isaías 52:7. Prepárese para escuchar buenas nuevas. A continuación, el pastor Héctor Rolando Santos con el mensaje de la palabra de Dios. Si hablamos de Pedro, Pedro predicó la palabra al lado del Señor y ganaba almas. Después de haberlo negado y todo lo que pasó, ¿verdad? Y el Señor resucitó y fue confirmado en la fe Pedro. Entonces a él se le dijo: y a ti te digo, tú eres Pedro, y a ti te daré las llaves del reino. ¿Cuál llave era? La llave de la evangelización, de la predicación de la palabra. Por eso cuando en el día de Pentecostés desciende el Espíritu Santo, ¿quién es el que se pone en pie? Abre la boca y predica la palabra. Pedro. Ahí sacó la llave para abrir la puerta de la salvación de las almas. Y dice la Biblia que como 3,000 almas se convirtieron ese día. Gloria a Dios. Y allá en el aposento alto, ahí donde se predicó la palabra, hermanos, ¿verdad? Como 3,000 almas, pero el Señor utilizó otros medios. Dice que muchos hablaban en otras lenguas y hablaban las maravillas de Dios. Partos, medos, elamitas de Mesopotamia, de Bitimia, de todas las regiones. Cada uno le oía hablar en su propia lengua las maravillas de Dios. Entonces fue derramamiento del Espíritu Santo, hablar en lenguas como señal inicial de carácter físico de haber recibido el Espíritu Santo, pero también como señal al incrédulo, porque en su propia lengua les predicaba la palabra. Que había ahí una predicación en lenguas diversas simultáneamente. Pedro predicaba en su idioma original y cada uno repetía ese mensaje en la lengua de los otros. Hoy se predica la palabra en español y alguien traduce al inglés y otro de pronto al francés y por ahí va. Pero ahí el Señor tomó todas las lenguas que estaban presentes y a todos le predicaron el mismo mensaje. Por eso se convirtieron como 3,000 almas. ¿Lo hizo ganador de almas? Sí. Luego, en la puerta del templo, la hermosa, después del milagro que sucedió ahí, todo se convirtieron 5,000 almas. ¿Lo hizo ganador de almas? Sí. Después él estaba allá en Jope y mientras le preparaban almuerzo, dice, se subió a la terraza allá a meditar en el Señor, cuando el Señor le da una visión. Y en esa visión veía un manto así, un lienzo que se extendía agarrado de las 4 puntas, y ahí venían animales de los que los judíos llaman inmundos. Se le dice, la voz le dice: Pedro, mata y come. Y él dice: pero ¿cómo? Si nunca ha entrado en mi boca cosa inmunda. Yo no he comido chicharrones ni carnitas. Para ponérselo ya en contexto. Yo no como eso. Ni chorizo, ni longaniza. Dice que por 3 veces. Y viene la voz que le dice: lo que yo he limpiado, no lo llames tú común o inmundo. Y le dijo: y allá abajo hay unos que te buscan, ve con ellos sin preguntar. Y se fue la visión. Pero antes ya también le había venido una visión a Cornelio.
aquel prosélito judío que daba limosnas y hacía oraciones. Y se le apareció el ángel. Cornelio, tus oraciones han sido escuchadas en lo alto y tus limosnas han sido aceptas. Llama a uno que se llama Simón Pedro, está en tal dirección, tráelo a tu casa, él te va a enseñar la verdad. Por eso allá estaba, cuando terminó la visión de Pedro, allá estaban tocando la puerta unos. Por aquí vive un hombre que se llama Simón Pedro, sí, aquí está. Y le hablaron de la experiencia y dice que se quedaron ahí un día y al otro día agarraron camino y se fueron para la casa de Cornelio. Y Pedro llegó allá siempre con su prejuicio judío, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo yo aquí entre los gentiles? Y bueno, Dios me mandó, aquí les voy a hablar yo algo. Cuando le contaron el sueño y la visión y todo lo que había pasado, Pedro les predicó la palabra. Tiró la red, pero no aquella que tiraba en el mar, sino predicó la palabra de Dios. Y dice que en esa hora, al terminar la palabra, la gente se arrepintió, se convirtió, inclusive comenzó a hablar en otras lenguas. Y Pedro tuvo que decir: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que se agrada de todo pueblo o nación que le teme. Y si Dios no le ha negado el bautismo del Espíritu Santo a esta gente, ¿quién soy yo para negarle el bautismo en agua y a bautizarlos? Se convirtió Cornelio, su familia, sus criados, sus invitados. Fue una explosión. Entonces, al que le dijo el Señor: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Mire, y todas las demás veces que Pedro predicó, las almas se convertían. Pero no solo Pedro, hay otro gran apóstol también que no estuvo con el Señor, pero el Señor le hizo el llamado: Saulo de Tarso, que era perseguidor de la iglesia, injuriador, maldiciente, etcétera. Pero como el Señor es el que hace la obra, como hemos visto, el Señor se le aparece: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, y dura cosa es dar cosas contra el aguijón. ¿Y qué quieres que yo haga? Entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. 3 días en ayuno y oración y ciego. Y tiene una visión cuando ve que llega Ananías. Y de hecho Dios le habla a Ananías: Ananías, ve a tal lugar, hay un hombre que te está esperando para recibir el mensaje. Ay, Señor, pero no has oído de ese hombre que es malo. Tranquilo, ya me lo gané. ¿Qué pasó? Le dice: nunca lo había visto, ¿verdad? De cerca, ni mucho menos en la iglesia. Pero le dice: hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo y sepas que has sido llamado para predicar este evangelio. Y vas a ir a reyes, gobernantes y a los gentiles y vas a predicar la palabra. Eso sí, vas a sufrir, vas a padecer mucho, pero yo estaré contigo. Hermanos, desde ese mismo día se paró Saulo en aquel mismo lugar para predicar la palabra de Dios. En la plaza pública la gente decía: pero ¿qué pasó aquí? Si este hombre venía persiguiendo la iglesia y ahora predicando el evangelio, ¿será un gemelo? ¿Será un clon? ¿Qué pasó aquí? Pero dice que él se esforzaba más en demostrar por las escrituras que Jesús es el Hijo de Dios. De ahí, como hubo mucha presión y todo, tuvo que salir huyendo. Lo sacaron descolgado del muro de la ciudad, porque muchos se pusieron en ayuno y dijeron: no vamos a comer hasta que este hombre esté muerto.
búsquenlo en todos los rincones, pero Dios lo libró. Lo bajaron en una canastita así, en el muro, y corra porque hay mucho que hacer. Estuvo en Antioquía con los hermanos ahí aprendiendo, y luego se volvió maestro, enseñaba la palabra, hasta que dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra para lo cual los he preparado. Y fueron enviados a predicar la palabra de Dios. Y ahí conocemos la historia, ¿verdad? El primer viaje misionero, segundo viaje misionero, tercer viaje misionero, etcétera, de cómo el gran apóstol Pablo predicaba la palabra. Claro, había persecución, enemigos, etcétera, peligros de muerte, pero el evangelio era predicado y las almas se convertían al Señor. ¿Por qué razón? Porque él fue llamado también para ser pescador de hombres. Gloria a Dios. Regresando en la historia, en la época de Jesús, acuérdese que todos eran evangelizadores en potencia. Felipe se fue a buscar a Natanael y dijo: oye, ven a ver, hemos hallado a uno que creo que es el Mesías. Y aquel dijo: ¿y de dónde es? De Nazaret. De Nazaret puede salir algo bueno, dijo. Ven y ve. Se lo convenció y se lo trajo para ver al maestro. Y cuando el maestro le dice: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño alguno. Y él dice: pues yo jamás te he visto. ¿De dónde me conoces? Cuando estabas debajo de la higuera te vi. Le dijo: ah, Señor mío, Dios mío, si te hablo cosas terrenas, digo, ¿cómo serán si te hablo las celestiales? Desde ahora verás los cielos abiertos. Alabado sea el nombre del Señor y la gloria de Dios sobre tu vida. Felipe fue el que se ganó a aquel etíope, también se acuerda, ¿verdad? Cuando le dice: ve a una calle desierta que desciende a Gaza y hay un hombre que necesita el conocimiento de la palabra. Y ahí viene leyendo el etíope, ¿verdad? Y le dice: pero ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? Y yo te enseño. Le predicó la palabra y aquel hombre se convirtió y se bautizó. Felipe fue el que fue a la ciudad de Samaria, donde predicó la palabra, y toda la ciudad se convirtió. Desde ahora serás pescador de hombres. Había una mujer samaritana de mala reputación. Llegó al mediodía al pozo y ahí estaba el maestro. Y el Señor le dice: dame de beber. Y aquella mujer todavía le dice: ¿cómo tú, siendo judío y yo samaritana, no sabes que nosotros no somos amigos? ¿Cómo me pides de beber? ¿Y qué le dijo el Señor? Si supieras quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva y no volverías a tener sed jamás. Ah, Señor, pero eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo. Si para empezar no traes pero ni una cubetita para sacar el agua, ¿de dónde? Ahí fue que el Señor la evangelizó. Le predicó la palabra a aquella mujer. El Señor le dijo su verdad. 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Y comenzó la conversación. Le predicó la palabra. Aquella mujer se convirtió al Señor y salió corriendo a su ciudad y fue a decirles: vengan a ver, hay un hombre que me ha dicho toda la verdad. Me parece que es el Mesías. La gente se vino detrás de ella. Vamos a ver qué dice esta mujer. Y le dijeron: mujer, ya no creemos solo por tu dicho,
sino porque nosotros mismos le hemos visto y le hemos oído. Esa mujer también se convirtió en una ganadora de almas. Y así podemos seguir con muchos ejemplos más, porque la Biblia tiene muchos ejemplos. Pero ahora viene la aplicación para nuestra vida. Desde que el Señor nos salvó por su gracia, tenemos dos responsabilidades. Una, ser fieles hasta el final, porque el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y la otra responsabilidad, el gran mandato. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O lo que dice San Marcos, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y dice que y salieron los discípulos predicando por todas partes, y le seguían las señales, los milagros, los prodigios y las maravillas. Desde que el Señor nos salvó a nosotros, también nos da las mismas palabras: desde ahora serás pescador de hombres. Desde ahora, desde que nos convertimos, tenemos la tremenda responsabilidad, primero con nuestro testimonio. Con nuestro testimonio predicamos el evangelio. Luego, con nuestras oraciones: Señor, salva las almas, rompe las cadenas, quita la venda, abre los ojos de la gente, alcanza, Señor, a la familia, a los amigos, a los vecinos, alcanza al mundo, Señor, para salvación. Y luego con nuestro trabajo personal. Porque de algo que usted está satisfecho, que usted se siente bien, realizado, etcétera, usted a todo el mundo le anda contando. Que ya me casé, que ya tengo un hijo, que ya me gradué, que ya tengo un mejor empleo, que ya tengo un mejor salario, que ya me compré un perrito, que ya... Todo lo bueno que usted lo anda por ahí. Y si no lo cuenta, lo sube al Face. Algunos no cuentan, pero como dice por ahí, hay muchas evidencias. No cuenta que se fueron a comprar un restaurante, pero ni se ha comido el banquete, porque se tomó la foto. Si está todavía ahí, porque no se lo ha comido. Y pum, lo sube al Face, y todo el mundo sabe que está en tal restaurante. Se fue a pasear, no a Europa ni a Nueva York, allá a la cuadra. Y todavía no ha empezado el recorrido, ya todo el mundo sabe que anda allá. Y así le puedo dar otros ejemplos, pues usted ya se las sabe, ¿para qué se las voy a decir? Así tenemos que ser para comunicar el mensaje de Dios. Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio. No porque es una religión bonita, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. Entonces es algo tan especial y maravilloso. Por eso Pablo dijo: me es impuesta necesidad. Si predico de buena gana, recompensa tendré. Si no, me ha sido impuesta la necesidad. Tengo que predicar el evangelio. Usted y yo
tenemos que hacer todo lo posible para llevar el evangelio, especialmente a todas las personas que todavía no conocen al Señor. Y no importa que sea un brujo, un satanista, un criminal, lo que sea, es un alma que necesita de Dios. Y no está en nosotros, es que este sí va a ser salvo, este no. Dios es el que sabe a quién va a salvar. Y a veces nos sorprendemos que a los que pensamos que ese sí va a llegar a la iglesia, nunca llega. Y al que pensamos, ese sí es malo, malísimo, ese jamás. Y resulta que ese es el que se convierte a Dios. Nuestra responsabilidad es compartir el evangelio. Ya la salvación, Dios sabe a quién va a salvar. Pero esa es nuestra responsabilidad. Por eso, desde ahora, usted y yo somos ganadores de almas. Y pongámoslo así para que usted se sienta desafiado y también parte del mensaje. Somos ganadores de almas. Aquí dice la palabra, no temas. Porque algunos tienen o vergüenza o pena de predicar el evangelio. No tema. El Señor es el que va a poner las palabras en nuestra boca. Es el que nos va a inspirar. Es el que nos va a dar la palabra que la gente necesita. Usted solo deje que Dios lo use. Dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Hagamos un ejercicio. No nos hemos dado la mano todavía, ¿verdad? Dele la mano a su hermano. Desde ahora serás pescador de hombres. A ver, dígaselo sin miedo. Dígale, desde ahora serás pescador de hombres. No un problema en la iglesia, no un dolor de cabeza, no. Pescador de hombres. ¿Sabe quién es el que va a hacer la obra y quién los va a salvar? El mismo que nos salvó a nosotros. Sí, porque nosotros estábamos perdidos, sin Dios, sin esperanza, sin rumbo, con ovejas descarriadas que iban para el matadero, no sabíamos nada. Pero Dios en su misericordia utilizó o familia, o amigos, o hermanos en la fe que vinieron y nos compartieron el mensaje de Dios. Ellos no nos salvaron, pero nos compartieron el mensaje del evangelio. Y el que nos salvó, el mismo que los salvó a ellos, Jesucristo el Señor. Así que desde ahora somos pescadores de hombres. Dios nos ayude a comprender lo que Él quiere que hagamos y que entendamos que no debemos tener miedo. Dios nos va a respaldar, Dios nos va a ayudar y nos va a dar la victoria. Y va a ser un gozo ver más almas y que usted pueda decir a esa alma, yo oré por esa alma, yo le compartí el evangelio, yo lo invité a la iglesia, yo lo llevé a la iglesia. ¡Qué bendición! Que Dios nos ayude a cumplir la gran comisión. Les hemos presentado la segunda y última parte del mensaje titulado Pescadores de Hombres. Buenas Nuevas es presentado por la Iglesia Cristiana Pentecostés de Guatemala, Remanente Escogido, y su pastor, Héctor Rolando Santos. Que la misericordia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes.